en CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio, la casa de todos y la fórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y me acompañan Héctor Guillaricuri y José Alfredo Guerrero, los economonstruos, con nosotros para el primer bloque, que tenemos tremendo análisis de los economonstruos. Vamos a excusar a Rafael Espinal, que no pudo hoy, Héctor. Nos hablarán los economontos de la respuesta del PLD al presidente Abinader. Muy contundentes respuestas del ex partido oficialista, y vamos a ver qué comentan los economontos al respecto. Luego hablaremos de la campaña Alerta Rosada 2020, una iniciativa lindísima que ARC Pali junto también al Grupo Ramos está desarrollando en favor de la concientización sobre el cáncer de mama. Y cerramos con nuestra doctora Carmen Ramírez, que viene artillada con un tema candente y sonante: soltera o soltero en pandemia. Los solteros tan parece que pasando trabajo, ya lo saben, economonstruos. Pero tenemos nuestra psiquiatra para que los ayude. Los solteros. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten los economonstruos? Bien, bien. Arranquemos contigo, José Alfredo, entonces, y luego le damos la palabra a Héctor. Cuéntame, ¿qué te pareció la respuesta que dio el PLD en relación al último discurso del presidente Abinader, donde señalaba la situación económica del país? Primero me sorprendió un poco la respuesta. También no estuvo completo el equipo económico porque faltó el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central, que se excusó, pues, me imagino, por razones obvias. En el caso de los datos que ellos ofrecen es así. El PLD incluso ha tomado algo que aquí comentamos, que se le presentó a los inversionistas extranjeros un país diferente al que entonces se dice que está quebrado y está en problema, en crisis cambiaria. O sea, agarraron ahí fuera de base al equipo económico del presidente. Emitir 3.900 millones de dólares para entonces venir a decir que el país está quebrado, eso incluso lo comentamos aquí en Lili, en el programa, y entonces ahí se lo señalaron. Yo creo que lo positivo de eso es que el equipo económico del presidente tiene que unirse. No pueden estar cada uno por su lado. Mira, aparte de lo que se puso en el discurso de la crisis cambiaria, tiene un poco que ver, y estoy especulando, con unos tweets que estuvo haciendo Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía. Él se pasó 9 o 15 días antes de la toma de posesión, hablando que andaba en un periplo bancario buscando $150 en los bancos. Y eso era por tweet todo el tiempo en eso. Bueno, no hay tal crisis cambiaria. Ahí mismo se lo dice el PLD. Las reservas eran altísimas en febrero, cayeron por cuestión de la pandemia y se recuperan por también el asunto de los bonos soberanos, que ahí también fue una pifia. O sea, tú decir, bueno, mis reservas aumentaron en tanto, cuando tú acabas una operación, es un poco eso, ¿no? Esa parte ya la conocíamos. Sí ponen ellos, para mí lo que yo veo es que si van a seguir este tema, el PLD se va a convertir en un gabinete de la sombra. Esa es la propuesta que ellos le han hecho al pueblo dominicano, que van a estar vigilantes, que no está mal, porque es una fuerza política de importancia en el país, que van a estar dándole seguimiento al presupuesto, al tema de las ventas de activos que se tiene contemplado en el presupuesto, van a querer conocer sobre el tema de la Barrigol, qué tema de descuento se van a utilizar ahí. O sea, ellos están apostando también a que el gobierno en su momento va a tener que dar esa declaración y que ellos van a estar presentes. Y bienvenido. O sea, hace falta también la visión económica de ellos, que estuvieron ahí dirigiendo el país por 16 años. Y entonces de los choques sale la luz, no dice un refrán. Pero fíjate algo, José Alfredo y Héctor, que obviamente el hecho de que como país seamos sujetos de préstamos de bonos por el orden de, como tú bien señalabas, los 3.900 millones de dólares, que es una suma importantísima, la verdad es que obviamente no podemos estar quebrados si no están prestando tanto dinero. Exacto. Pero la inquietud siento yo es que este tipo de dinero se siente ya comprometido, o sea, ya se siente como que estos bonos ya no nos van a alcanzar porque ya están prácticamente comprometidos entre los programas sociales o las necesidades que fuere. Es un poco la intención que yo sentí del presidente. ¿Qué dice Héctor? Mira, Lili, yo creo que el presidente, el discurso, como dijimos en el programa anterior, tuvo un impacto positivo en la población debido a que el presidente
dio una imagen de ser un hombre sincero y que había escuchado a la población. Y en ese entonces no quise hacer ningún comentario porque no quería también pecar de negativo. Pero la respuesta del equipo económico del PLD, como bien dice también José Alfredo, faltaron los principales funcionarios de ese equipo en estas declaraciones. Era una crónica de una muerte anunciada. Tú sabías lo que ellos iban a responder, porque aparentemente el gobierno tiene dos discursos, uno hacia adentro, de que recibió un país en quiebra, y entonces uno hacia los mercados internacionales, donde junto con el Ministerio de Finanzas está diciendo que la cosa está bien aquí, que la economía dominicana es un tolete, ¿no? Que está de a millón y que todo está bien. Entonces hay una dicotomía entre lo que ellos están diciendo para adentro y lo que están diciendo para afuera. Pero yo creo que lo más peligroso de todo es que yo creo que el presidente está cayendo en el mismo discurso que han caído los presidentes anteriores, de que las reservas internacionales son tantas, cuando en realidad en enero habían 10,000 y pico de millones de reservas, y ahora con un préstamo de 3.800 millones se recuperaron a 10,000 y pico de millones, con endeudamiento, igual que lo hizo el otro. Muchas veces nos jactamos de que el país es una fuerza, ese Banco Central acumula reservas, pero yo estaba viendo los análisis del fondo, tanto para Haití como para República Dominicana del 2019. Oye, y Haití tiene 4.7 meses de importaciones, reservas internacionales para 4.8, entre un rango de 4.7 y 4.9 meses de importaciones, y la República Dominicana tiene 3.7. Es decir, nosotros no somos la gran cosa en eso, no debemos estarnos hartando, y yo creo que el presidente debe concentrarse en cuáles son los problemas fundamentales de la República Dominicana y darle satisfacción a esos problemas. Uno de los grandes problemas, Héctor, obviamente, de los desafíos es que la clase media no aguanta más impuestos. Y por eso, digamos, yo pienso que el discurso del presidente Abinader fue muy celebrado desde esa perspectiva, de que, wow, qué bueno que cayó en cuenta que no aguantamos más impuestos. Pero el tema de, digamos, de la ambigüedad, por llamarlo de alguna manera, que sí que no, es verdad que es confuso, nos confunde, porque ciertamente para que nos presten la cantidad de dinero que se nos prestó como economía, no es porque seamos una economía quebrada, porque no se preste esa cantidad de dinero a una economía quebrada. Entonces, lo que digamos es el desafío desde el punto de vista del gobierno es explicar cuando se refiere a la quiebra que tiene el país o digamos a las limitaciones o a las dificultades que tiene inminente, a qué se está refiriendo en específico. Mira, para mí la respuesta que dio el PLD tuvo más que ver con ese discurso del presidente Abinader que retiró los impuestos. Eso le dio popularidad al presidente Abinader. Porque los bonos soberanos se emitieron el 17 de septiembre. Y lo que él dijo de que el país estaba quebrado fue apenas 2 semanas, o sea, apenas días después de eso. Y el tema ya estaba muerto. Entonces ahora el PLD se centra básicamente en eso, o sea, en cosas que incluso ya se dijeron y se debatieron. Lo que pasa es que tenían que salir porque para mí esa imagen que dio el presidente Abinader de salir, decir no va a haber impuestos, lo voy a retirar, voy a escuchar, es una cosa positiva. Y también la reiteración que hizo en ese discurso de combatir la corrupción, que ahora tiene una oportunidad de oro para probar con lo que pasó recientemente con una ministra que fue un programa y se detectó que su patrimonio está hecho en base a lo que todos conocemos, trampa, proceso de compra. El caso de la ministra de la Juventud. El caso de la ministra de la Juventud, o sea que, porque te voy a decir algo, o sea, la principal corrupción que tiene que combatir el presidente Abinader es con la que él puede ahora mismo, que es la de sus funcionarios. Aquí hay gente soñando que pueden todavía volver a tener un patrimonio a base del erario público. Entonces, esa es la que le corresponde a él. La otra es más difícil. La otra ya tiene que hacer ese proceso. Entonces, tiene que hacerlo en una procuraduría que tiene que ahora no bajarle el presupuesto, sino aumentarse.
Fíjate que a mí me viene una inquietud y es desde el punto de vista de los recursos, sean con el préstamo o no, y el uso de los recursos. Si tenemos recursos limitados, o sea, tenemos el acceso a este préstamo reciente y tenemos obviamente una limitante en términos de la productividad del país, fruto de la pandemia, una contracción, digamos, del 8% del PBI, por ese orden, es lo que se ha dicho, que yo me lo encuentro bajito, o el 8% de contracción yo me lo encuentro poquito, seriamente. Pero bueno. El fin es que, dado eso, entonces no deberíamos estar pensando en el discurso o no, como partido oficialista del PRM, no debería estar pensando en qué partidas debe cortar, cómo, digamos, alocar esos fondos, incluso los fondos del mismo bono soberano. Yo siento como que quedan muchos baches en la información, donde al final no sabemos el dinero del préstamo en qué propiamente dicho se va a gastar y por qué sigue haciendo falta dinero todo el tiempo. Mira, Lili, yo creo que el, el presidente, bueno, déjame retomar. El PLD, un punto importante que ellos mencionaron, y es relacionado a lo que tú dices, dice que las proyecciones de ingresos son exageradas. Y en realidad ellos tienen razón. Ellos hablan de un aumento del ingreso de 15% con una economía que está en contracción. En la administración pasada de impuestos internos también tenía unas proyecciones sumamente optimistas con una economía que estaba creciendo y nunca pudo lograr esas proyecciones, y eso salía en los informes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la realidad es que el presidente sí habló de los ahorros que iba a obtener y quizás lo va a dedicar para otros fines, pero el país necesita recursos externos, y yo creo que, como dice el equipo técnico del PLD, ellos van a tener que ir a un presupuesto complementario el año que viene, porque los recursos no le van a alcanzar. Entonces, bueno, ¿para qué tú esperar al fin del año, cuando el mundo puede ser otro, para llenar, para darte cuenta de que esas proyecciones de ingresos son exageradas cuando tú lo puedes hacer ahora? Es decir, que no es un pecado endeudarse. Mira lo que dice una de las personas del Fondo Monetario Internacional, uno de los principales ejecutivos, Mileni Ferretti. Las autoridades del Brasil han impulsado una expansión fiscal súper fuerte, con el interés de llevar la economía. Entonces, reconoce esto desde ahora. Y ya tú no estás en una campaña cuando tú hablabas de que la deuda era insostenible, porque ya tú cometiste el pecado de criticar al otro y emitiste 3.800 millones. Bueno, pues emite 40.000 o 60.000 más en pesos y problemas resueltos. Entonces, claro. A veces, y entonces eso no da certidumbre, en el sentido de que se ve que están siguiendo las mismas políticas de siempre. ¿En qué ha cambiado el país entre ahora y antes? El discurso del presidente. La verdad que también se entendía, Héctor, el hecho de, se entendía, digamos, la iniciativa de un endeudamiento fruto de la pandemia, porque por el tema de la pandemia sabíamos que la contracción de la economía fue muy fuerte y que se necesitaba liquidez, digamos, más dinero. Yo entiendo que la gente lo justificó, el pueblo lo justificó bajo ese criterio, que fruto de la pandemia tuvimos la necesidad de endeudarnos. Sí, 100% de acuerdo. No sé si José Alfredo quiere decir algo para yo dejarte hablar, José Alfredo. Sí, pero está que bien. yo no te dejo hablar. Fíjate que el endeudamiento no tuvo ningún problema. El endeudamiento salió y la gente lo aplaudió. La gente lo que sintió fue cuando le dijeron, espérate, o sea, el gobierno que levantó su restricción presupuestaria con el endeudamiento, pero entonces también hacerla con los ingresos, o sea, y entonces unas figuras impositivas, grabar el salario 13, resucitar un muerto del panteón con el impuesto al activo financiero. O sea,
fueron ideas geniales que yo no sé de dónde salieron, pero... Sí, sí, muy dolorosas, fueron muy dolorosas. Mira, José Alfredo, las remesas han aumentado significativamente, creo que fue alrededor de un 31% en relación al año pasado. O sea que los dominicanos de fuera, como siempre, siguen solidariamente fajados para ayudar a su gente de aquí. Así es. ¿Cómo lo puedes percibir, ese impacto? ¿Qué digamos, tan trascendental puede ser? No, es un impacto positivo y es una muestra, como bien tú dices, de la solidaridad del dominicano. Una solidaridad, muchas de esas remesas son remesas para comer todos los días. Hay gente que sale del trabajo, pone una remesa y le llega a la gente de inmediato. Una felicitación ahí, sobre todo a nuestras grandes empresas remesadoras. El 75% de la remesa viene por agentes remesadoras, un 25% por la banca, que no ha podido todavía capitalizar mucho, introducirse mucho en ese mercado, pero gracias a Dios que tenemos esos emprendedores grandes en ese sector. Así que muchas felicidades a ellos. Sí, sobre todo mucho agradecimiento a los dominicanos en otras tierras que están siempre pendientes de su familia. Finalmente, para llegar a una conclusión de recomendación, digamos, ante esta respuesta del PLD que ustedes llaman, bueno, digamos, bastante contundente, ellos lo que han dicho es, bueno, pero no digas que estamos quebrados porque a ti te prestaron diciendo tú que estábamos bien y que la cosa iba bien. Entonces, es una cosa o la otra. Digamos, vamos a poner claro el cartón. En fin, es que partiendo de esa situación, de esa ambigüedad del momento, ¿qué les recomiendan ustedes al presidente Abinader como respuesta o como, digamos, decisión desde el punto de vista de que haya una coherencia en el mensaje, de que sea una sola cosa? Mira, de mi parte, yo creo que el país está ya cansado de ese mensaje de que el PBI subió, de que las reservas internacionales son tantas. Eso lo han venido haciendo los presidentes por los últimos 20 años con las mismas personas haciéndole los discursos de eso. Entonces yo creo que el discurso del presidente debe cambiar a resolver problemas reales de la población, cuestiones que lo preocupan. Por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana, que muestre logros en eso, o por lo menos planes indicativos de cómo va a reducir la delincuencia. Lo mismo con el tránsito. Y hay otros problemas que están subyacentes ahí, que van a salir si esta pandemia se prolonga, que es la demanda de la población de que le devuelvan su dinero del un 30% de las pensiones. Claro. Eso está ahí. Y el gobierno lo que debe estar pensando en eso no es que mande un mensaje negativo, pero simplemente que cambie un poco ese lenguaje, que ya la gente está cansado de eso. No hable de nombrecitos, sino dime contundentemente dónde es que realmente vamos a empezar a meter el dinero y sacarle provecho desde el punto de vista de la población. Básicamente, teníamos otra preguntita, ¿nos da tiempo, producción? Sí. Sí, claro. Entonces, ¿cuál era? Sí, el estado de emergencia, claro. La extensión del estado de emergencia, ¿qué impacto le ven ustedes en el aspecto económico? Bueno, ahí estamos Héctor y yo en diferencia. Para mi profesor mío. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, acaba de decir que nunca recomendó los cierres de la economía y que eso no ayuda. Así que yo insisto en mi posición desde mayo de que eso hay que eliminarlo. Toque de queda, abrir la economía totalmente. ¿Qué dice Héctor al respecto? Mira, yo creo que el gobierno debe tener una campaña efectiva de probar, de hacer pruebas, de rastrear y de hacer cuarentena. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que yo soy partidario de una restricción en la movilidad de la población, pero yo creo que es políticamente difícil ya hacer eso. No solamente aquí en la República Dominicana, sino está siendo difícil en todas partes del mundo. Así que nada, hay que aparejar el burro en el camino. Entonces, bueno, vamos a ver cómo salimos de aquí. Lo que hay que buscar que políticas que sean efectivas y que le permitan controlar o que no haya nuevos rebrotes de COVID-19. Y hay que mover cuarto en la calle, Héctor y José Alfredo. Se necesita mover cuarto en la calle. Bueno, muchísimas gracias a los economonstruos, señores, siempre grandiosos. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido, así es que no se muevan.